Antes de comenzar, es que si habilitan por favor el micrófono, gracias. Muy bien, muchachos, todavía no está montada la nota porque solo ayer me vinieron a entregar los exámenes. Entonces yo creo que al final de esta semana ya van a tener puesta la nota en Mares. Igual de todas maneras, pues yo les pongo un correo por Moodle diciéndoles que ya está lista la nota para que lo tengan presente. También otra cosa es, muchachos, ustedes tienen una monitora, creo que ella se llama Natalia Londoño, o sí, si no estoy mal. Aprovechense en el buen sentido de la palabra de ella. ¿Cómo así que aprovechense en el buen sentido de la palabra de ella? Yo he tratado de comunicarme con ella, la idea es como que ustedes encuentren con ella un espacio determinado, a una hora determinada, donde ustedes puedan ir haciendo los ejercicios que yo les propongo sesión a sesión con ella. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les... Igual, de todas maneras, si con ella la comunicación es muy difícil, conmigo pueden comunicarse, que es por vía la página. Me pueden preguntar, hacer cualquier pregunta, sin importar, que por ahí con mucho gusto yo también les respondo. Pero apropiense de la página, que no sea solo el hecho de, a ver, es que voy a descargar el archivo de este mes, de este capítulo, sino que sea también fuente de consulta permanente. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de eso? Creo que ya también les puse un correo a ustedes por Moodle, por el perfil, por la página, diciéndoles que miren, yo me llamo Natalia, yo soy la monitora, en cualquier cosa, entonces para que también aprovechen eso, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces no siendo más, comencemos con la sesión del día de hoy. Muy bien, todavía estamos en el capítulo 2, momento lineal, fuerza y energía mecánica. Sesión número 5. ¿Qué significa esto? Que en la próxima sesión estamos concluyendo el tema de este segundo capítulo. O sea que ya para la próxima clase debemos concluir y prepararnos para que la semana que sigue es el parcial, para que lo tengan presente. Igual ahí en el calendario de Moodle está... yo puse que les mandara el mensaje cada determinado tiempo. No sé si todavía les ha mandado el mensaje. Si no, se lo va a mandar en estos días para que lo tengan presente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a comenzar con la sesión número 5. ¿Cuáles van a ser los objetivos del día de hoy? Inducir las leyes de Newton y el concepto de fuerza como medida de una interacción. Muchachos, en el capítulo anterior lo que nosotros analizamos fue una situación antes y una situación después, ¿cierto? De una interacción. Lo que vamos a hacer en este capítulo, o propiamente con lo que tiene que ver con las leyes de Newton y el concepto de trabajo y energía, es analizar qué es lo que ocurre mientras está esa interacción. Primero lo vamos a analizar con las leyes de Newton, o sea que el día de hoy nos vamos a encargar de definir las 3 leyes de Newton y ver cuál es el uso de ellas, ¿correcto? A mí no me importa tanto como la deducción de las leyes porque eso está en el módulo y porque eso al fin y al cabo es importante, pero para ustedes es más relevante el concepto de aplicarlas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a inducirlas, a mostrarlas, a hablarlas, a discutirlas y a ver sus aplicaciones. Definir qué es un diagrama de cuerpo libre e ilustrar en qué momento se utiliza. Nosotros vamos a ver que las leyes de Newton se representan, esa interacción se representa gracias a diagramas de cuerpo libre. Hacer un buen diagrama de cuerpo libre es fundamental a la hora de resolver problemas que tengan que ver con la dinámica de las partículas. Discutir acerca del diagrama de cuerpo libre. Definir qué son las fuerzas netas sobre una partícula. Aplicaciones de las leyes de Newton a situaciones en particular. Esto de las aplicaciones va a ser como lo último que vamos a hacer ya cuando después de esta hora empecemos a ver los ejercicios propuestos
vamos a aplicar esas leyes de Newton. Vamos además a analizar la fuerza que actúa cuando un cuerpo cae verticalmente y vamos a analizar la fuerza de un cuerpo que se mueve en un plano vertical. Vamos a ver que lo primero es que vamos a analizar una caída libre y lo segundo es analizar un movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Entonces ese va a ser como el objetivo del día de hoy. Recuerden, ustedes ya debieron haber venido con esto preparado. Yo solo les voy a dar pinceladas o... Bueno, sí, lo voy a mostrar muy someramente. Me voy a detener en las preguntas que ustedes tengan acerca de este tema. ¿De acuerdo? Para que la segunda parte sea una aplicación de todo esto que estamos viendo. Muy bien, comencemos hablando de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton nos está diciendo: todo cuerpo permanecerá en estado de equilibrio mecánico mientras no interactúe con otro cuerpo, o al interactuar con otro cuerpo la interacción neta sea nula. ¿A qué me refiero con eso? Primero analicemos, ya les voy a volver a mostrar la diapositiva. Quiero es que analicemos un poco el concepto de equilibrio mecánico. Veamos qué es el equilibrio mecánico. El equilibrio mecánico está dividido en dos tipos de equilibrio. El primero es un equilibrio estático. ¿A qué se refiere con un equilibrio estático? Lo que nos quiere decir es que yo tengo un observador y tengo además un observable. Este observador siempre va a ver a este observable en la misma posición. O sea, que la velocidad del observable con respecto al observador es cero. Que el momento lineal de ese observable con respecto al observador es cero. Y como consecuencia, la aceleración de ese objeto con respecto al observable es igual a cero. En otras palabras sencillas, a lo que me refiero con equilibrio estático es que el objeto de estudio siempre va a estar en reposo con respecto a ¿quién? Al observador. ¿De acuerdo? Pero el equilibrio mecánico no solo es el equilibrio estático, es también un equilibrio dinámico. Dinámico. ¿En qué consiste el equilibrio dinámico? En lo que consiste el equilibrio dinámico es que yo sigo teniendo un observable y sigo teniendo un observador y un observable, pero este observable se va a mover, pero no de cualquier manera, se va a mover con unas características. ¿Cuál es la característica con la que se va a mover? Se va a mover con una velocidad constante. Se va a mover con un momentum lineal constante. ¿Qué es lo único que no va a tener? No va a tener aceleración. Su aceleración va a ser igual a cero. Entonces, la primera ley nos decía: todo cuerpo permanecerá en un estado de equilibrio mecánico mientras no interactúe con ningún otro cuerpo, o al interactuar con otro cuerpo la interacción neta es nula. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? A lo que se refiere es que si el objeto está en equilibrio mecánico, que puede ser un equilibrio estático, donde el observable con respecto al observador no va a cambiar de posición, o un equilibrio dinámico, donde el observador con respecto al observable va a cambiar, pero con las características de decir que cambia con una velocidad constante, o lo puede decir también de la manera que es, que cambia a una posición constante con respecto al tiempo. Ninguno de los dos va a tener aceleración. ¿De acuerdo? Entonces, el equilibrio mecánico es decir,
que nuestro objeto de estudio está o en reposo o está moviéndose con una velocidad constante. ¿De acuerdo? Entonces, si nos devolvemos de nuevo a la diapositiva, la que nos menciona la primera ley de Newton, que nos dice todo cuerpo permanecerá en un estado de equilibrio mecánico mientras no interactúe con ningún otro cuerpo, o al interactuar con otro cuerpo, su interacción neta es nula. ¿A qué se refiere con esta segunda parte? Se refiere con que si hay una interacción, que esa interacción no altere ese equilibrio mecánico. ¿De acuerdo? A eso es a lo que se refiere. Se refiere a que si hay una interacción de mi cuerpo de interés con el entorno o con otros cuerpos, que esa interacción con el entorno o otros cuerpos no genere un cambio en el equilibrio mecánico. ¿Qué fue lo que hizo Newton con las leyes de Newton? Con sus leyes. Lo que hizo es lo siguiente. Dijo, bueno, yo tengo que definir bien y claramente el estado de reposo y de movimiento de los cuerpos, porque recuerden que eso es lo que estamos estudiando nosotros. Nosotros estamos estudiando cómo se mueven los cuerpos, y para estudiar cómo se mueven los cuerpos hay que hacer modelos. Entonces, él lo primero que definió fue el estado. ¿Y cómo lo definió? Lo definió con la primera ley, diciendo, ojo, su cuerpo puede estar en equilibrio mecánico y va a permanecer así mientras no interactúe con nadie. O si interactúa con alguien o con algo, esa interacción debe permanecer en equilibrio mecánico. ¿Nos queda claro entonces la primera ley? ¿O tienen alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, la primera ley de Newton también está íntimamente relacionada con la masa. ¿Cómo así que con la masa? O sea, que todo cuerpo, mientras más o menos masivo sea, es más difícil de sacarlo de su estado de equilibrio. Miremoslo con una ilustración a ver si nos queda claro. Tenemos primero dos objetos. Uno masivo y un segundo no tan masivo. Y acá está nuestro observador. Entonces, nos está diciendo, si estos dos objetos están inicialmente en equilibrio, ¿cuál de estos dos creen que es más fácil sacarlo de ese estado? Menor masa. El que tiene menor masa, ¿sí o no? Es más fácil sacar del estado de equilibrio, no sé, por ejemplo, un carro pequeño, que tratar de sacar de su estado de equilibrio, ¿a quién? A un tractor. ¿Por qué? Porque tiene mayor masa. Entonces recuerden, la primera ley nos decía, todo cuerpo permanecerá en su estado de equilibrio mientras no interactúe con otro cuerpo. Entonces, lo que nos está diciendo, que está íntimamente ligado a la primera ley, es que si yo quiero sacar alguno de estos dos de su estado, va a ver que alguno es muchísimo más fácil que sacar del otro. ¿Y cuál va a ser muchísimo más fácil de sacar? El que tiene menos masa. Pero entonces podemos tener otra situación, que es que ambos cuerpos ya se estén moviendo con una velocidad constante. Ambos. Con una velocidad constante y la misma velocidad. ¿Cuál creen ustedes que va a ser muchísimo más fácil de sacar de ese estado? De ese estado de equilibrio dinámico. El que tiene menos masa, ¿sí o no? O sea que es más fácil de tener, por ejemplo, un carro que de tener un camión. Pero ojo, no se vayan a poner a hacer esto, pues, este experimento. ¿De acuerdo? ¿Nos queda claro eso entonces? Entonces vemos cómo la primera ley, que es la ley de la inercia, está íntimamente relacionada tanto al concepto de equilibrio mecánico como al concepto de la masa. ¿Alguna pregunta o alguna duda?
No hay ninguna pregunta. ¿Nos queda clara entonces la primera ley de Newton? Muy bien. Entonces discutamos la segunda ley de Newton. ¿En qué consiste la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton consiste en que si en la primera no había interacción entre los cuerpos, la segunda nos va a hablar de la interacción entre los cuerpos. ¿Correcto? En la primera no nos interesaba que los cuerpos interactuaran entre sí. En la segunda ley de Newton lo que nos interesa es que los cuerpos interactúen. Y además de que interactúen, ver qué es lo que provoca esa interacción. ¿Listo? Entonces, como enunciado, la segunda ley de Newton no es más que la fuerza que actúa sobre la partícula 1 debido a la interacción con la partícula 2. Se define como el cambio respecto al tiempo del vector momento lineal de las partículas. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que para poder hablar de la segunda ley de Newton, debe haber una interacción ¿entre quién? Entre cuerpos. ¿Cuáles cuerpos? Nuestro objeto de estudio, y nos vamos a dar cuenta que esa interacción con otro objeto, ese otro objeto lo vamos a llamar el entorno. ¿Listo? Entonces, la segunda ley de Newton, que se define como fuerza igual a masa por aceleración, es la fuerza debido a la interacción de la partícula 1 con la partícula 2. Miremos eso gráficamente. Ya estamos analizando la segunda ley de Newton. Entonces, para la segunda ley, lo que nos está diciendo es que si yo tengo una partícula 1 y tengo una partícula 2, para que aparezca una fuerza entre ellas, ambas tienen que interactuar. Y esa fuerza la voy a llamar, o la voy a definir más bien, como la masa del objeto de estudio multiplicado la aceleración que se produjo debido a esa interacción. ¿Listo? Ojo, acá mi objeto de estudio es solo una de las partículas. Una de las partículas que está interactuando con la otra partícula. Pero solo mi objeto de estudio es la masa 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un caso como este termo, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Están viendo el termo, sí o no? Miren, ¿el termo cómo está inicialmente? Está en un equilibrio, ¿cierto? Y en particular un equilibrio estático. Muy bien. Ahora, el termo o el tarro este va a interactuar con mi dedo. Ven que a la hora de interactuar se produjo ¿qué? Un movimiento. Y ese movimiento está relacionado con la masa del objeto de estudio y la aceleración que se produjo debido a esa interacción. Esa es la segunda ley de Newton. ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de la segunda ley de Newton? Entonces, la segunda ley lo que nos está diciendo es que mientras interactúe la partícula 1 con la partícula 2, aparecerá algo que llamaremos fuerza. Y esa fuerza, se define como la masa multiplicado por la aceleración debido a esa interacción. Eso, profe. Dime. Eso no es respecto al tiempo, ¿no sería m por a sobre t? Me acabas de decir que es m por a sobre t. Sí. No, porque la velocidad es la aceleración en cambio de la velocidad sobre el tiempo. Entonces ya. No, recuerda, la aceleración es igual al cambio, pues lo voy a hacer de la aceleración instantánea, como el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. La velocidad es igual al cambio de la posición Sobre el tiempo. al cambio de la posición con respecto al tiempo. Una manera de ver la fuerza es la siguiente. La fuerza sería ¿qué?
el cambio del momento lineal con respecto al tiempo. Esto es otra manera de verlo. ¿Pero qué es este cambio del momento lineal? Analicémoslo rápidamente. Esto es la masa por la velocidad. ¿Lo ves? Estas masas en este curso siempre las vamos a trabajar como constantes, o sea que sale de la derivada. Entonces es la masa multiplicada la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Y qué es esto? La aceleración. Entonces, la masa por la aceleración. ¿Ves? O sea que no sería, esto es incorrecto, decir que es la aceleración sobre el tiempo o la derivada de la aceleración con respecto al tiempo. Es más eficiente, es correcto más bien decir que es la derivada del momento lineal con respecto al tiempo, que como conclusión me lleva a decir que es la masa por la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Te queda claro? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna duda o alguna otra pregunta? De lo que hayan leído, de lo que no les quedó claro en el módulo. Muy bien. Entonces ahora hablemos de la tercera ley. Hablemos de la tercera ley. Recordemos, así brevemente, qué es lo que significa la segunda. La segunda lo que significa es que hay una interacción entre la partícula 1 y la partícula 2 y que esa interacción genera una fuerza, ¿correcto? Ojo, en la primera ley estoy analizando una partícula, en la segunda ley estoy analizando una partícula, en la tercera ley estoy analizando la partícula de estudio con quién está interactuando, o sea que estoy analizando las dos al tiempo, ¿correcto? En la tercera ley de Newton ya no estoy analizando solo una partícula, sino que estoy analizando la partícula de estudio con la partícula que está interactuando. Entonces, lo que nos dice la tercera ley de Newton es lo siguiente: la fuerza que ejerce la partícula 1 sobre la partícula 2 es igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la fuerza que ejerce la partícula 2 sobre la partícula 1. Listo. En el caso anterior solo teníamos en cuenta que era mi objeto de estudio el termo, ¿correcto? Porque vieron que lo que analizamos fue el termo. Ahora, en la tercera ley de Newton vamos a tener en cuenta que mi dedo también está entrando a jugar ahí. Entonces voy a analizar qué es lo que pasa con el termo y voy a analizar qué es lo que pasa con mi dedo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que está pasando es que si la partícula 1 interactúa con la partícula 2, la partícula 2 está interactuando con la partícula 1. Si la partícula 1 interactúa con 2, 2 está interactuando con 1. ¿Y cómo es esa representación? Esa representación es que van a tener la misma fuerza en dirección, ¿correcto? Pero van a tener sentidos opuestos y además van a tener la misma magnitud. Miremoslo gráficamente para que les quede como construida la idea de lo que se acaba de mencionar. Miren que acá la partícula 1 está interactuando con la partícula 2 y además la partícula 2 está interactuando con la partícula 1. Como están interactuando y mi objeto de estudio ya no es la partícula 1 solamente, sino que son las dos, entonces debe aparecer la fuerza 1 que es debido a la interacción con 2 y debe aparecer la fuerza 2 que es debido a la interacción con 1. ¿Listo? Esas fuerzas deben de tener la misma dirección. Eso que están viendo ahí como verde es lo que se llama la línea de acción. O sea que deben de tener la misma dirección. Deben tener igual magnitud. O sea que si por decir algo una vale 5 newton, la otra debe valer también 5 newton. ¿Qué es en lo único que difieren? En lo único que difieren es en el sentido. El sentido de uno es positivo, mientras el sentido de la otra es negativo. ¿Nos queda claro o hay alguna duda o alguna pregunta acerca de las leyes de Newton? Entonces recordemos, la primera nos habla del estado o de reposo o de movimiento del objeto. Y en particular ese estado de movimiento
es un movimiento uniforme. La segunda nos habla de que el objeto de estudio, la primera nos habla del estado mecánico de los cuerpos sin interactuar con los cuerpos, con el entorno. La segunda nos habla del objeto de estudio que puede estar en alguno de esos equilibrios, pero al interactuar con el entorno provoca efectos sobre el objeto de estudio. Y en particular lo que genera es una fuerza, y esa fuerza es masa por aceleración. La tercera lo que nos dice es, bueno, ya va a tener en cuenta que no es solo una la que interactúa, sino que interactúa la otra, y debe tener en cuenta cómo interactúan las dos. ¿Dudas o preguntas acerca de las leyes de Newton? ¿Algo que no les quede claro? ¿No hay ninguna duda o no hay ninguna pregunta? Voy a hacer una aclaración acerca, o no una aclaración, sino como observaciones que debo hacer con respecto a la tercera ley de Newton, que también es llamada acción-reacción. Primero que todo, que las fuerzas actúan simultáneamente. ¿Qué significa eso? Que ambas actúan mientras estén interactuando. O sea, que si yo te empujo, la acción-reacción solo aparece mientras yo te empujo. Entonces, yo te empujo, vos me empujás, aparecen simultáneamente. ¿De acuerdo? Aparecen, como les digo, mientras los cuerpos estén interactuando. Además, esas fuerzas tienen la misma línea de acción. ¿Correcto? Y otra cosa muy importante, las fuerzas solo aparecen debido a la interacción. Ustedes nunca van a encontrar un cuerpo que no esté interactuando con otro cuerpo y tenga fuerza. ¿Correcto? ¿Les queda claro eso? Siempre es debido a la interacción con otro cuerpo. Nunca van a aparecer fuerzas si no hay interacción. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Ustedes se van a dar cuenta que ustedes no van a hacer: esta es la primera ley de Newton, esta es la segunda ley de Newton, esta es la tercera ley de Newton, estas las aplico así en un problema. No, es tanto. Las leyes de Newton son pautas. ¿Ustedes cómo van a aplicar esa situación de las leyes de Newton a la hora de resolver problemas? Lo van a realizar con diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Un diagrama de cuerpo libre es la ilustración ¿de quién? De la interacción de los cuerpos. Pero no es el dibujo de, bueno, es que el carrito que se está moviendo sobre la superficie, entonces dibujo la superficie y dibujo el carrito. Nada de eso. Significa es el objeto de estudio con quién está interactuando y representar gráficamente esas interacciones. ¿Correcto? Entonces, para hacer un buen diagrama de cuerpo libre hay que tener en cuenta 3 puntos. El primero, definir el sistema, que generalmente está formado por varios cuerpos. ¿Quién le va a definir a usted el sistema? A usted el sistema se lo va a definir el mismo problema. Entonces, usted puede tener muchos sistemas. Puede tener, por ejemplo, el sistema superficie-cuerpo, tierra-cuerpo. Ya vamos a ver algunos sistemas. Por ejemplo, un sistema cuerpo-resorte. Bueno, hay infinidad. Cada problema al que usted se enfrenta como enunciado trae el sistema definido. Segundo, cosa importante que usted debe tener en cuenta para hacer un buen diagrama de cuerpo libre: elegir del sistema que se le dio en el problema cuál es el cuerpo o cuerpos de interés. ¿Listo? Definir el cuerpo o cuerpos de interés del sistema que se le está definiendo. Y además de definir cuál es el objeto de estudio, usted debe definir con quién está interactuando ese objeto de estudio. Entonces, por decir algo, yo estoy sentado sobre esta silla. Entonces, yo estoy interactuando, por decir algo, con la silla. Además, estoy interactuando con la tierra. No más. ¿De acuerdo? Entonces es definir el objeto de estudio y definir además
con quién está interactuando. Si volvemos al caso, por ejemplo, del termo, miren que el termo está ahí, pero ese termo está interactuando con alguien o con algo. ¿Con quién está interactuando? La mesa. Está interactuando con la mesa, muy bien. ¿Y ese objeto está en dónde? En la Tierra. O sea que también con quién está interactuando. Con la gravedad. Está interactuando con la Tierra. Ojo, ahorita vamos a ver qué significa gravedad, cómo se expresa, cuál es su dirección, cuál es su sentido. Por el momento solo estamos hablando de interacciones. ¿Listo? Muy bien. Y por último, hay que delimitar el medio ambiente o alrededores que forman el resto del sistema. ¿Cómo así que delimitar? Por decir algo. Decir, estas superficies son lisas, por decir algo. Decir que si estoy lanzando un objeto al cielo, que no tenga efectos del aire. Por ejemplo, delimitar es decir que la gravedad permanezca constante. A eso me refiero con delimitar el medio ambiente o alrededor. Preguntas, dudas. Muy bien. Entonces hablemos de algunos sistemas. Miren este que tenemos acá. ¿Cuál es el sistema? Ustedes están viendo esta ilustración y ¿cuál es el sistema que ven? Así les parece, es cuerpo-tierra. Ese es el sistema. ¿Por qué se llama sistema cuerpo-tierra? Porque hay una interacción con la tierra, es una cosa que va hacia abajo. No, pero no se vaya tan lejos. ¿Por qué dice que el sistema es cuerpo-tierra? Está en la tierra. Porque ¿qué es lo que están viendo ustedes? Tierra. Que en esa ilustración solo hay un cuerpo y la tierra. Ese es el sistema. A esto me refiero con que a ustedes el problema les va a definir el sistema. A ustedes, en este caso, les estoy definiendo el problema. Y el sistema es ¿qué? Cuerpo-tierra. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de estudio? Partícula. ¿Es quién? La partícula. La partícula o el cuerpo, ¿cierto? Porque nuestro objeto de estudio es la partícula o cuerpo. ¿Por qué no es la Tierra? La Tierra es la referencia. La Tierra la podemos tomar como el sistema de referencia, sí, es correcto, pero además de eso, porque ella no es la que se va a mover, ¿cierto? Entonces, como no se va a mover, no es tan de interés como, por ejemplo, que el cuerpo es el que se va a mover. ¿De acuerdo? Muy bien. La última, que era definir los alrededores. Perdón, delimitar los alrededores. ¿Qué pueden decir ustedes acerca de esa situación? Que tiene una velocidad. Y tiene un aire, entonces. Afecta la Ya va a tener una velocidad inicial. Muy bien. Ojo, eso también consiste en delimitar el sistema. No se vayan ustedes al extremo de pensar, pero bueno, ¿quién carajos puso esa partícula en el aire? ¿Y quién carajos le imprimió una velocidad? No se pongan a pensar esas cosas. Las condiciones iniciales le están diciendo que esa partícula está en el aire y que además tiene una velocidad inicial. No se pongan a pensar mucho en lo que pasó antes. No, déjenlo así. Así fue como se lo plantearon. Arranque desde ahí. Cosas como, por ejemplo, la gravedad. Trabaje como si la gravedad fuera una constante. Cosas como, por ejemplo, esa partícula está en el aire. Haga que el aire no va a tener efectos sobre esa partícula. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien. La pregunta fundamental de esto: ¿con quién está interactuando esa partícula? Está interactuando con la Tierra, ¿cierto? Sí. ¿Cómo llamamos nosotros a esa interacción con la Tierra? No, El peso. lo llamamos peso. Ojo, el peso, lo llamamos peso. Observaciones que hay que hacer del peso. Vamos a ver que nosotros solo vamos a trabajar con 6 interacciones. La primera se llama peso. ¿Cuál es su dirección?
la dirección siempre es vertical y en particular vertical hacia abajo. El peso siempre se va a ilustrar así como está ilustrado ahí, vertical hacia abajo. Correcto. Peso, y lo vamos a llamar, interacción del cuerpo con la tierra, y lo vamos a llamar peso. Y lo vamos a graficar siempre vertical hacia abajo. Ojo, no es hacia abajo, es vertical hacia abajo. Muy bien. ¿Cómo es que ocurre la interacción entre el cuerpo y la tierra? La interacción entre el cuerpo y la tierra ocurre debido a un campo. Ese campo es un campo gravitacional. ¿Cómo llamamos nosotros ese campo gravitacional? Gravedad. ¿Qué características tiene la gravedad? Que la gravedad siempre es vertical hacia abajo. ¿Cómo sabemos que es vertical hacia abajo? Porque cualquier objeto que lanzamos, así sea hacia arriba o hacia abajo, tiende ¿hacia dónde? Hacia la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, el medio de interacción del cuerpo con la tierra es la gravedad. Para que les quede claro, para que no digan que es que la interacción es la gravedad. No, la interacción la llamamos peso, que la dibujamos vertical hacia abajo, y se hace esa interacción debido ¿a quién? A la gravedad. ¿Dudas? ¿Preguntas? Muy bien, analicemos este otro sistema. ¿Cuál es este sistema? Sistema masa-resorte, y ya. Y tierra. Y ya. Y superficie. Este sistema aparece. El sistema es masa, resorte, tierra, superficie. ¿Listo? Porque eso es lo que aparece en el sistema. Lo que pasa es que uno, para reducir, uno dice sistema masa resorte. ¿Listo? Muy bien, este sistema que les acabo de mostrar es exactamente este mismo sistema. ¿Quién es el objeto de interés? El cuadrado ese. El cuerpo, ¿cierto? El cuerpo es nuestro objeto de interés. No es ni el resorte, no es ni la superficie, no es la tierra. Es el cuerpo. Muy bien, empecemos a ver con quién está interactuando ese objeto de estudio. La tierra, resorte. Muy bien, con la tierra, Resorte y la superficie. el resorte y la superficie. Muy bien, ya trabajamos con el primero, con la primera interacción, que es la interacción con la tierra. Ahora trabajemos con la segunda. Vamos a llamar la interacción con la superficie. Esa interacción con la superficie siempre la vamos a llamar normal. ¿Y cuál es la dirección de esa interacción con la superficie? Es perpendicular, ojo, siempre es perpendicular a la superficie de estudio. O sea, que si la superficie es horizontal, ¿cómo debe ir la normal? Vertical hacia arriba. Muy bien, si la superficie es vertical, ¿cómo debe ir la normal? Horizontal hacia arriba. Horizontal, ¿cierto? Y horizontal saliendo a la superficie. O sea que, por favor, tengan en cuenta que nuestra segunda interacción, que es la interacción con la superficie, la vamos a llamar normal. Y que su dirección siempre es perpendicular a la superficie. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta acerca de la fuerza normal? Muy bien, y existe la tercera. La tercera es la interacción con el resorte. Debido a que se da esa interacción se da porque el bloque u objeto de estudio está ligado o pegado al resorte. Esa interacción la llamaremos fuerza elástica. Fuerza elástica. ¿Qué dirección tiene? La dirección que tiene es que es paralela al resorte. Paralela al resorte. Aquí ya no podemos decir que va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, porque eso no lo hemos estudiado. Lo vamos a estudiar ahorita más tarde.
Pero lo importante de esta situación es que esa fuerza se llama fuerza elástica y que es paralela al resorte. Aquí les voy a mostrar la ilustración de quién, de la interacción del objeto de estudio con el entorno. Esto que están viendo ustedes acá en este momento es lo que se llama un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama de cuerpo libre está el dibujo y además la representación de la interacción del objeto de estudio con el entorno. Entonces miremos en la parte superior. En la parte superior nuestro objeto de estudio está interactuando con la Tierra y representamos esa interacción con la Tierra con un vector que es vertical hacia abajo. Está interactuando con la superficie y como esa superficie es horizontal, representamos esa interacción con la superficie con un vector vertical, perpendicular a la superficie, en este caso es vertical hacia arriba. Y además de eso, como está interactuando con el resorte, entonces aparece una fuerza que es debido a esa interacción con el resorte, que llamamos fuerza elástica. Y es lo mismo para el caso de abajo. ¿Están viendo los dos? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Muy bien. Si usted tuviese una partícula que está interactuando con 5 cuerpos al tiempo, ¿cuántas fuerzas espera usted que aparezcan en el diagrama de cuerpo libre? 5 o 7, o 8 o 9. 5, ¿por qué 5? Miren lo que está diciendo la compañera. Mi pregunta fue, si usted tiene una partícula de estudio y esa partícula de estudio está interactuando con 5 cuerpos a la vez, ¿cuántas fuerzas deberían aparecer? Entonces ella está diciendo que 5. Está diciendo que 5 debido al hecho de que si el objeto de estudio está interactuando con 5 cuerpos, ¿cuántas fuerzas deberían aparecer? 5. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuáles serían esas? Por ejemplo, sería esas 5, inventémoslas. Pues o no inventémoslas. Digamos que hay un objeto que está interactuando con la Tierra. Hay un objeto que está interactuando con un resorte. Hay un objeto, el mismo objeto que está interactuando con la superficie. El objeto que está interactuando, por ejemplo, con una cuerda. Y el objeto que está interactuando con... Hay una fuerza que todavía no la hemos denotado que se llama fricción, que es la tendencia al movimiento. Ahí tenemos el cuerpo interactuando con 5 cuerpos. O sea que ¿cuántas fuerzas aparecen? Aparecen 5. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahora hemos hablado de la interacción con la Tierra, de la interacción con la superficie, de la interacción con los resortes. Ahora vamos a hablar de otra también muy común, que es la interacción con las cuerdas. Volvamos otra vez a preguntarnos lo mismo. ¿Quién es el cuerpo o cuerpos, cuál es el sistema de esta ilustración que les estoy mostrando? Cuerpo, superficie, tensiones, pues cuerdas. Cuerda, más bien. Superficie. Ya. Ya. ¿Y quién más? ¿Aparece otro más? Tierra. Y la Tierra. Entonces, el sistema es cuerpos, cuerda, superficie, tierra. Pero entonces ahí como para no regarse y decir todo eso, uno lo que dice es que el sistema es cuerpos, cuerda. Cuerpos, cuerda. Muy bien. ¿Cuál es el objeto u objetos de estudio? Muy bien, la masa 1 y la masa 2. Analicemos primero que todo con quién está interactuando la masa 1. Con la superficie, con la tierra, Con la cuerda. con la cuerda. ¿Está interactuando con alguien más ese cuerpo? Hay una fricción también. No, ojo que todavía no hemos definido qué es fricción, entonces no. Me dijeron, está interactuando con la tierra, con la superficie, con la cuerda. ¿Hay alguna otra interacción más? No hay otra interacción más.
Miren que el cuerpo 1 solo interactúa con la superficie, que es que el objeto está sobre esa superficie. Está interactuando con la cuerda porque está agarrado a la cuerda, o más bien está pegado a la cuerda. Y está interactuando con la tierra porque está sobre la tierra. Analicemos entonces el cuerpo 2. ¿El cuerpo 2 con quién está interactuando? Con la tierra y con la cuerda. Profe, Dime. pues la Tierra no es la misma superficie. No, porque con la tierra es debido al hecho de que usted está en la tierra. Con la superficie es debido al hecho de que usted está sobre algo. Por ejemplo, cuando analizamos este caso, que era el caso cuerpo-tierra, miren que aquí nunca apareció la normal. ¿Por qué no apareció la normal? Porque mi objeto de estudio nunca estuvo sobre una superficie. Pero miren acá cuando analizamos este caso. Cuando analizamos este caso, mi objeto de estudio estaba sobre una superficie. Entonces, no es que tengan relación el peso con la normal. ¿Listo? ¿Te queda claro? Sí, dale. Muy bien. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Quiero que hagamos el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo 1 y para el cuerpo 2. Muy bien, voy a hacer el diagrama ilustrativo de lo que ya teníamos ahí. Masa 1. Masa 2. Muy bien, quiero que empiecen a ilustrar esas interacciones. Me dijeron que este está interactuando con la tierra, con la superficie y con la cuerda. Y me dijeron que este estaba interactuando con la tierra y con la cuerda. Muy bien. ¿Cuál quieren analizar primero, el 1 o el 2? Analicemos el 1. Muy bien, entonces empecemos en orden. La interacción con la Tierra. con la tierra. ¿Cómo tengo que dibujar la interacción con la tierra? La base normal. Siempre la debo dibujar vertical hacia abajo y la voy a llamar MG. ¿Correcto? ¿Nos queda claro eso entonces? La representación de la interacción del cuerpo con la tierra. Ahora, la interacción del cuerpo con la superficie, ¿cómo debe ser? Debe ser perpendicular a la superficie. En este caso, la superficie, ¿cómo es? Es horizontal. O sea que es vertical a arriba. Es horizontal, o sea que la normal debe aparecer vertical, ¿de acuerdo? Y la representamos como la letra N, ¿correcto? ¿Alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, ahora entonces analicemos la tensión. La tensión es como, es paralela a la cuerda. La tensión siempre es paralela a la cuerda, ¿correcto? Además de ser paralela a la cuerda, siempre va a salir del cuerpo. Ustedes nunca han visto que una cuerda empuje. ¿Qué es lo que hacen las cuerdas? Jalan, ¿cierto? O sea que su representación debe ser paralela a la cuerda y además en la dirección hacia fuera. Entonces, si esta es la situación que tenemos, ¿cómo debería dibujar yo la tensión? Horizontal a la derecha. Horizontal hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o alguna pregunta?
Muy bien, habíamos dicho que el cuerpo 1 solo interactuaba con estos tres cuerpos, cada una o la representación de cada una de esas interacciones. Ahora analicemos el cuerpo 2. ¿El cuerpo 2 con quién está interactuando? Con la tierra. Muy bien, está interactuando con la cuerda y con la tierra. En orden, analicemos primero la interacción con la tierra. ¿Cómo debe ser? Vertical hacia abajo. Bueno, esta es la masa 1, entonces esta debe ser la masa 2. Muy bien, ¿y cómo debe ser la interacción con la cuerda? Siempre debe ser paralela a la cuerda. En este caso, ¿la cuerda cómo es? Vertical, ¿cierto? Entonces la tensión debe ser también ¿qué? Vertical. Y como las cuerdas no empujan, sino que jalan, entonces debe ir hacia afuera. Les hago una pregunta. ¿La tensión 1 es igual a la tensión 2? ¿La tensión como vector 1 es igual a la tensión como vector 2? No, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? Porque miren que, por ejemplo, esta tensión va en la dirección ¿qué? Horizontal. Y miren esta tensión, va en la dirección vertical. Lo que sí son iguales son sus magnitudes. La magnitud de la tensión 1 es igual a la magnitud de la tensión 2. ¿Por qué son iguales? Porque nosotros vamos a decir que esa cuerda es ideal y porque esa polea es ideal. ¿Qué es lo que significa que sean ideales? Que no va a haber un cambio en la fuerza del objeto de estudio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dime. La tensión 1 no es igual a menos la tensión. La tensión 1 no es igual a menos la tensión 2. En algunos casos sí, en otros casos no. Como estamos hablando desde el punto de vista general, lo planteo así. Pero por decir algo, si tú tienes problemas como un problema como que tienes dos cuerpos, uno de masa 1 y otro de masa 2, y se están moviendo ambos en esta dirección, entonces tú dices, esta es una tensión y esta sería la otra tensión, ¿cierto? Si analizo pues cada uno de los cuerpos por separado, entonces me voy a dar cuenta que la tensión 1 es igual a menos la tensión 2, pero no necesariamente en todos los casos es así. ¿Listo? Ojo, miren, de esta ilustración aparece esta tensión 1 y aparece esta tensión 2 debido al hecho de que los analicé por separado. Pero si los analizara como un todo, estas tensiones deberían aparecer. Ya si no los analizo por separado, sino juntos, esa tensión debería aparecer. ¿Por qué no debería aparecer esa tensión? Porque eso es una tensión que aparece, que es lo que se llama una fuerza interna o acción-reacción. La acción y la reacción nunca deben aparecer en un diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué nunca deben aparecer la acción y la reacción en un diagrama de cuerpo libre? Porque en el diagrama de cuerpo libre lo que estoy haciendo yo es estudiando el movimiento de una partícula. No estoy estudiando el movimiento de la partícula 1 con la partícula 2 y la partícula 2 con la partícula 1. Entonces, si lo analizo por separado, sí aparecen esas tensiones. Pero si los analizo juntos, estas tensiones no deben aparecer. ¿De acuerdo? ¿Nos queda alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, hablemos de un concepto que es muy importante a la hora de que ustedes empiecen a analizar matemáticamente esa situación. ¿Cómo así? Se llama fuerza resultante de un sistema de fuerzas. ¿Qué es esto? Ya lo vamos a ver matemáticamente.
primero quiero es que lo analicemos físicamente. Estamos analizando un objeto de estudio que está interactuando con el entorno. Cada una de esas interacciones genera una fuerza. Si yo quiero analizar el movimiento de ese objeto de estudio, ¿qué es lo que tengo que hacer con todas esas fuerzas? Sumarlas. Sumarlas y ver cómo todas esas fuerzas me producen ¿qué? Un movimiento. Miremoslo gráficamente. Entonces, en el lado izquierdo yo tengo mi objeto de estudio que está interactuando con 4 cuerpos simultáneamente. Esa interacción con esos 4 cuerpos yo la puedo reducir a una única interacción. Esa única interacción es la suma de las interacciones. Y con esa única fuerza voy a resolver la dinámica del problema. ¿Listo? Lo que hicimos ahorita fue lo que tiene que ver con la física. Lo que estamos haciendo en este instante es lo que tiene que ver con las matemáticas. ¿Cómo voy a sumar esas fuerzas? Las voy a sumar haciendo una descomposición en los ejes cartesianos. Voy a sumar esas fuerzas haciendo una descomposición en los ejes cartesianos. Entonces, miren que en esa diapositiva yo les estoy mostrando que aparecen 4 fuerzas. Y que esas 4 fuerzas, cada una de ellas tiene componente en el eje X y en el eje Y. Para encontrar la única fuerza resultante, lo que tengo que hacer es ¿qué? Sumar las componentes en el eje X, sumar las componentes en el eje Y encontrar mi fuerza resultante. Miremoslo matemáticamente. La fuerza resultante es la misma fuerza. Exacto. La fuerza resultante es exactamente igual a la fuerza neta. Es lo mismo. Miremos matemáticamente eso que acabamos de mencionar. Acabamos de mencionar que tengo una fuerza 1, que tengo una fuerza 2, que tengo una fuerza 3, aplicadas todas ¿qué? Sobre un mismo objeto. ¿Listo? Entonces uno puede ser la fuerza 1, otro puede ser la fuerza 2 y el otro puede ser la fuerza 3. Si nosotros aplicamos el plano cartesiano a esas fuerzas, vemos que esta fuerza tiene componentes tanto en el eje X como en el eje Y. Que esta fuerza tiene componentes en el eje X como en el eje Y. Esta en particular solo tiene componentes en el eje Y. ¿Listo? Diciendo que este es X y que este es Y. Cuando nosotros hablamos de la fuerza neta o resultante, no es más que ¿quién? Que la suma de las fuerzas. La suma fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 y así sucesivamente cuantas fuerzas tenga el cuerpo. Muy bien, pero nosotros tenemos que trabajar con esto de una manera matemática sencilla. ¿Cómo vamos a trabajar con eso de una manera matemática sencilla? Decir que la fuerza neta es igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje X, en la dirección Y, más la sumatoria de la fuerza neta en el eje Y, en la dirección J. Entonces, la ecuación de movimiento con la que nosotros vamos a describir el movimiento de los objetos es F igual a masa por aceleración. Como nosotros vamos a darnos cuenta cuando estemos haciendo problemas, las fuerzas tienen componentes tanto en X como en Y, entonces lo que yo voy a hacer con esta ecuación de movimiento es que hacer la sumatoria de las fuerzas en el eje X y va a ser igual a la masa por la aceleración en X, y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la masa por la aceleración en Y. Quiero ser muy claro en esto para que lo tengan presente a la hora de resolver problemas. El objeto de estudio va a moverse linealmente en este capítulo. Ojo,
Perdón, no linealmente, rectilíneamente. ¿Qué es lo que significa eso? Que como se está moviendo rectilíneamente, yo voy a hacer coincidir el movimiento del objeto con alguno de estos ejes. ¿Listo? Voy a hacer coincidir el movimiento del objeto con alguno de los ejes. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Entonces, esta es la representación matemática. Muchachos, a la hora de enfrentarse ustedes a un problema, lo primero que tienen que hacer es el diagrama de cuerpo libre. Y lo segundo que tienen que hacer es esto, la ecuación de movimiento. Les voy a mostrar una ilustración de esa situación. Aquí está el antes, que es la interacción con varios cuerpos, y el después, que es la suma de esas interacciones. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, algo que no les quede claro? Analicemos algunos casos en particular, que es el movimiento de caída libre o movimiento vertical. En un movimiento vertical, ¿cuál es el sistema? Mírenlo acá. ¿Cuál es el sistema? Cuerpo tierra. Muy bien, el sistema sería cuerpo-tierra. ¿Quién es el objeto de estudio? El cuerpo rojo. Muy bien, el cuerpo. Si estamos hablando que se va a mover verticalmente, ¿qué es lo que debo esperar yo de ese cuerpo? O que suba o que baje, ¿sí o no? No hay otro movimiento más posible. O que suba o que baje. Entonces, este movimiento, más conocido como caída libre, se presenta cuando un cuerpo cae libremente bajo la acción de la gravedad. ¿Listo? Este se presenta solo cuando cae libremente bajo la acción de la gravedad. ¿Nos queda claro eso? ¿O hay alguna duda o alguna pregunta? Entonces, vamos a analizar este movimiento, tanto el diagrama de cuerpo libre como la ecuación de movimiento. Muy bien, dijimos la superficie de la Tierra, el objeto de estudio. ¿Este objeto con quién está interactuando? Está interactuando con la Tierra, ¿cierto? ¿Cómo llamamos la interacción con la Tierra? Peso. Peso, muy bien. ¿Cómo ilustramos el peso? Con un vector que es ¿cómo? Vertical hacia abajo. Muy bien, vertical hacia abajo. Muy bien, ahora, ¿qué sigue? Lo que sigue es definir bajo qué modelo de cuerpo estamos trabajando. ¿Bajo qué modelo de cuerpo estamos trabajando? ¿Qué fue lo primero que definimos en la primera clase? ¿Qué modelo, con qué modelo estamos trabajando? Estamos trabajando con el modelo de partícula, ¿sí o no? ¿Por qué con el modelo de partícula? Estamos trabajando bajo el modelo de partícula porque el cuerpo está trasladando. ¿Qué significa que traslade? Que no cambia de dirección. Miren que cuando yo dejo caer este marcador, ven que está cambiando la dirección del marcador, ¿cierto que no? Solo hay una trayectoria rectilínea y un movimiento traslacional. Muy bien. Entonces, la ecuación de movimiento general es fuerza igual a masa por aceleración. Esta es la general. Esta es la ecuación de movimiento general. Muy bien, pero ahí entonces ya tenemos que particularizar, ¿cierto? Y particularizar para este problema. ¿Cómo particularizamos para este problema?
Diciendo que la fuerza solo aparece en qué eje, en el eje X. Solo aparece en el eje Y. Solo aparece en el eje Y, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es igual esto? Es igual a una masa. Una masa por aceleración. Muy bien, es igual a masa por aceleración, pero además ¿a qué es igual? ¿Cuál es la única fuerza que aparece en el eje Y? La gravedad. La gravedad no es una fuerza. La masa por la gravedad. Muy bien, les voy a mostrar algo. El sistema de referencia. Acá tenemos dos ilustraciones. La aceleración, que es la aceleración de la gravedad, siempre es vertical hacia abajo. Y según el sistema de referencia que usted tome, va a tomar que es hacia arriba y la gravedad le va a quedar negativa, o que es hacia abajo y la gravedad le va a quedar positiva. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro sistema de referencia con el que vamos a trabajar para el problema de caída libre? ¿Que el sistema de referencia sea hacia arriba o que el sistema de referencia sea hacia abajo? Hacia abajo. Entonces les voy a mostrar cómo ilustra uno el sistema de referencia. Acá, mírenlo acá. ¿Ven esta flecha que estoy poniendo hacia abajo? Con esta flecha que estoy poniendo hacia abajo, estoy ilustrando el sistema de referencia. Entonces, el sistema de referencia puede ser o uno definido hacia arriba o uno definido hacia abajo. Ustedes quieren trabajar con el que es definido hacia abajo. Muy bien, me dijeron que la única fuerza que aparece es el peso. Entonces esta sumatoria de fuerza debe ser ¿qué? Masa por gravedad. La masa por la gravedad. Si aparecieran más fuerzas en el eje Y, deberían aparecer acá, pero como no aparecen más, ¿y esto es igual a quién? A la masa por la aceleración. De acá que podemos concluir que la gravedad es igual a quién? A la aceleración. Muy bien. Esto es un movimiento vertical. Un movimiento vertical también lo puedo mencionar, o puedo decir que es un movimiento de qué tipo. Rectilíneo, ¿sí o no? Ahora, entonces, la caída libre no es más que un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente desacelerado. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o desacelerado, yo puedo aplicar las ecuaciones que me dicen que la posición es igual a la posición inicial por la velocidad inicial por la diferencia de los tiempos más la gravedad sobre 2 por la diferencia de los tiempos al cuadrado. O que la velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por la diferencia de los tiempos. Esta es la ecuación de la posición y esta es la ecuación de la velocidad de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o uniformemente retardado. ¿Hay alguna duda o alguna pregunta? Entonces, cuando estamos bajo el concepto de caída libre, el movimiento es o rectilíneo uniformemente acelerado o el movimiento es rectilíneo uniformemente desacelerado. No entiendo la segunda ecuación, profe, que eso es una Gravedad. Más o menos. Ese jeroglífico. eso, a la gravedad. Ya, ahora sí. Velocidad es igual a la velocidad inicial más la gravedad por la diferencia de los tiempos. Miren que acá acabamos de demostrar que la aceleración era igual a la
A la mujer. A la gravedad. Entonces, en las ecuaciones que ya habíamos definido en la sesión anterior, lo único que estoy haciendo es reemplazar esa aceleración por la gravedad. ¿De acuerdo? Muy bien. Como dijimos ahorita, cuando es un movimiento vertical, la partícula de interés solo puede tener dos tipos de movimiento, uno vertical hacia arriba y el otro vertical hacia abajo. Analicemos qué pasa cuando un objeto es lanzado hacia arriba. ¿Qué creen que pasa con la rapidez? Cuando ustedes lanzan un objeto hacia arriba, la rapidez va disminuyendo, ¿cierto? Hasta el punto de llegar a la parte superior y ser cero. ¿Cómo es la velocidad y la aceleración? La velocidad. La aceleración es constante. Ya habíamos dicho que la aceleración es igual a la gravedad y siempre es vertical hacia abajo. ¿Cómo sería la velocidad en ese caso? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿de acuerdo? Y ahora, eso es cuando el objeto es lanzado hacia arriba. Cuando el objeto se deja caer, ¿qué pasa con su rapidez? Aumento. La rapidez va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con la velocidad y la aceleración? Van a tener el mismo sentido. Entonces, todo objeto que es lanzado hacia arriba sufre una desaceleración. Y todo objeto que es dejado en libertad o es lanzado hacia abajo sufre una aceleración. ¿Nos queda claro o hay alguna duda o hay alguna pregunta? ¿Claro o hay preguntas? Muy bien. Ahora, ya para terminar, analicemos lo que tiene que ver con un movimiento que se llama un movimiento parabólico. ¿En qué consiste el movimiento parabólico? El movimiento parabólico consiste en que mi objeto de estudio ya no se va a mover, que mi objeto de estudio ya no solo se va a mover en una línea recta, sino que se va a mover en un plano. ¿Y en qué plano vamos nosotros a trabajar? Vamos a trabajar en el plano donde aparece la coordenada en X y aparece la coordenada en Y. Se considerará el movimiento de una partícula en el plano utilizando las coordenadas rectangulares X y Y. Otra observación del movimiento del objeto en el plano es que en este tipo de movimientos en el cual la partícula está sometida, este es un tipo de movimiento en el cual la partícula está sometida a una fuerza que es constante en magnitud y en dirección. Muy importante. En este tipo de movimiento en el plano es debido a que está una fuerza que es constante en magnitud y en dirección. En el mundo real, donde hemos visto nosotros ese tipo de movimientos. En el mundo real lo vemos, por ejemplo, cuando pateamos un balón. Cuando, por ejemplo, alguien le pega con el bate a una pelota. Cuando alguien le pega con un palo a una pelota de golf. Cuando dejamos caer las cosas. Cuando, por ejemplo, lanzamos cosas desde un edificio. Todos esos son movimientos en el plano. Miren la ilustración de ese movimiento. Esta es la ilustración de un movimiento que es un movimiento parabólico. ¿Qué es lo que pasa en un movimiento parabólico? Muchachos, lo que pasa en un movimiento parabólico es muy sencillo. Es que se acoplan un movimiento acelerado, rectilíneo uniformemente acelerado, con un movimiento rectilíneo uniforme. Es acoplarse, es que se junten los dos. O sea, que en uno de los ejes yo voy a tener un movimiento acelerado y en el otro de los ejes voy a tener un movimiento uniforme. Al acoplarse los dos, obtengo esta gráfica, que es la gráfica de un movimiento parabólico. ¿Correcto? Miremoslo matemáticamente.
lo que les acabo de decir. Tenemos un movimiento parabólico, o sea que mi objeto de estudio parte con una velocidad inicial y describe una trayectoria de este tipo. Las ecuaciones para X. Para X, las ecuaciones que describen ese movimiento son la de la posición, que es la posición inicial del objeto de estudio, más la velocidad por la componente de la velocidad inicial. Multiplicado por ¿quién? Por la diferencia de los tiempos. Esta es la ecuación. Y no sé si alcanzan a ver, pues más bien que si recuerdan, esta era la misma ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Si yo encuentro la velocidad para X, la velocidad para X es B sub 0 coseno de teta. Ven, es una velocidad constante. Ahora analicemos la situación para el eje Y. Para el eje Y, la ecuación de la posición es la siguiente: Y sub 0 más B sub 0 seno de teta por la diferencia de los tiempos más la gravedad sobre 2 por la diferencia de los tiempos al cuadrado. Esta es la ecuación de la posición para Y. Esta es la ecuación de la posición para X. Ahora, la velocidad en Y, ¿a qué es igual? A B sub 0 seno de teta más G por la diferencia de los tiempos. Y estas dos ecuaciones son las ecuaciones de un movimiento ¿qué? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o retardado según sea el caso. Estamos hablando que queremos analizar el movimiento en un plano en presencia de una fuerza que es constante en magnitud y en dirección. Estas cuatro ecuaciones son las ecuaciones que describen ese tipo de movimiento. Correcto. Estas son las ecuaciones que describen el movimiento de esta partícula. Entonces, esta partícula, si se moviese verticalmente, se moviese con un movimiento rectilíneo uniforme. Y si se moviese horizontalmente, se moviese con un movimiento si se moviese verticalmente, se movería con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si se mueve horizontalmente, se movería con un movimiento rectilíneo uniforme. Pero como se está moviendo en el plano XY, entonces, ¿qué es lo que hago? Acoplo las dos, las junto. Y eso, al juntarlas, lo que me trae es un movimiento parabólico. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Algo que no les quede claro acerca de eso? En el movimiento parabólico es muy importante tener en cuenta algunos conceptos. Uno de esos conceptos es decir que la trayectoria que va a describir la partícula no debe ser muy grande, tal que la superficie de la Tierra sea horizontal. El otro es que no alcance una altura muy grande para que no se haya un cambio en la magnitud de la gravedad. Y por último, que la velocidad inicial no sea muy alta para que no se vea afectada por efectos del aire. Aquí les estoy mostrando una ilustración de cómo se movería un objeto parabólicamente en presencia del aire y un objeto parabólicamente sin presencia del aire. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Muy bien, ya por último analicemos la fuerza esa que hablamos ahorita, que era la fuerza elástica, pero que no la analizamos. Como dijimos ahorita, la fuerza elástica es debido a la interacción de los cuerpos, ¿cierto?
La fuerza elástica aparece debido a la interacción de los cuerpos. ¿Pero a qué es igual la fuerza elástica? La fuerza elástica es igual a menos K, que esta K es la constante elástica, cuyo valor depende de la forma del resorte, de la longitud del resorte, del material con que esté hecho el resorte. Y esa X es la deformación de ese resorte debido a la interacción con otro cuerpo. Entonces analicemos un poco los resortes y lo que significa esa constante elástica. Por ejemplo, un lapicero, un portaminas. Un portaminas tiene un resorte, ¿cierto? Tiene unas características. Por ejemplo, un carro tiene un resorte, que es el resorte de los amortiguadores. Si comparamos esos dos resortes, vemos que uno tiene muchísimas más espiras que las otras. Que uno está construido con un material muy diferente a como está construido el otro. Que el diámetro del alambre con el que está construido uno es muy diferente al otro. Todas esas cosas acopladas es lo que nosotros llamamos la constante elástica del resorte. Y X es la deformación de ese resorte debido a la interacción. Recuerden, la fuerza elástica solo aparece si hay interacción con otro cuerpo. Si no hay interacción con otro cuerpo, entonces no debe aparecer. Entonces, por ejemplo, miren la primera situación, la primera ilustración. ¿Está interactuando o no el resorte con el cuerpo? Sí. Están pegados, pero hay una interacción. No hay interacción. En cambio, en la segunda diapositiva sí hay una interacción. Hay una interacción entre el resorte y el cuerpo. ¿Qué es lo que está provocando esa interacción? Que si yo estiro el resorte va a hacer en el cuerpo que lo jale. O la otra es que si yo comprimo el resorte, ¿qué es lo que va a hacer ese resorte con el cuerpo? Lo va a empujar. ¿De acuerdo? La definición matemática de la fuerza elástica fue la que les mostré ahorita, menos la constante elástica multiplicado por la deformación del mismo. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro de esto que nosotros estamos hablando? Muy bien, muchachos. Hasta esto es lo que tiene que ver con la teoría que ustedes debieron haber leído, preparado para el día de hoy. Ojo, muchachos, no dejen esto para el último día, no dejen esto para la última hora. De todo este voltaje que les metí, ¿qué dudas, qué preguntas tienen? ¿Qué no les quedó claro? Algo que, como ve, mira, lo dijiste muy rápido y no lo puedo entender. Recuerden que si ustedes no preguntan, yo asumo que me entendieron. Dudas, preguntas de lo que ustedes leyeron, ¿qué fue lo que no les quedó claro? Muy bien, aprovechemos esta media hora que nos queda viendo a ver los enunciados, por lo menos planteándolos, a ver qué podemos sacar de ellos. Muy bien, de los enunciados que les mandé, que están ahí en la plataforma, ¿cuál no entendieron? ¿Cuál no les quedó claro? ¿Cuál intentaron hacer? Y
y fue como duro, complicado. El 1, el 2, el 3, el 4, el 7, el 8. El 7 decía, un bloque de masa m se mantiene sobre la superficie del plano inclinado. ¿Cómo se ilustra en la figura? Nos dicen lo primero. Haga el diagrama de cuerpo libre para el bloque. B, plantee las ecuaciones de movimiento para el bloque. C, halle el coeficiente de fricción entre las superficies en contacto. ¿Cuál es el coeficiente de fricción? Pero todavía no hemos hablado de fricción, entonces ahí como que... Por eso no lo entendimos. Muy bien, por ejemplo, ese problema lo podríamos hacer diciendo que las superficies son lisas y que no hay coeficiente de fricción, o sea, suprimiendo el numeral C. Miremos a ver este 8. Un bloque de masa m desliza sobre la superficie de un plano inclinado con un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo se ilustra en la figura? Haga el diagrama de cuerpo libre para el bloque. B, plantee las ecuaciones de movimiento para el bloque. Nos dice, halle el coeficiente de fricción entre... Pues por ejemplo, podríamos hacer el 8 o el 7 sin necesidad de hacer el último numeral. Y ese último numeral lo dejaríamos para después. Miremos a ver el número 5 a ver qué es lo que nos dice. Nos dice, un cuerpo de masa m desliza verticalmente. Un cuerpo de masa m se lanza verticalmente desde la superficie de la Tierra con cierta velocidad. La energía mecánica total es E. Obtenga, no, no porque todavía no hemos hablado de energías. Hagamos el 7 pero sin hacer el numeral C. Dice, un bloque de masa m se mantiene sobre la superficie del plano inclinado, como se ilustra en la figura. Haga Muy bien, el enunciado dice, un bloque de masa m se mantiene sobre la superficie del plano inclinado como se muestra en la ilustración. A, haga el diagrama de cuerpo libre, plantee las ecuaciones de movimiento y ya, dejemos así. Esto es lo del coeficiente de fricción, ya lo trataremos más bien en la próxima. Muy bien, la ilustración que tenemos es la siguiente. Tenemos un objeto sobre una superficie, ¿cierto? Muy bien. ¿Con quién está interactuando ese cuerpo? Perdón. Definamos primero el sistema. ¿Cuál es el sistema para ese problema? Cuerpo, superficie, tierra. Correcto. Muy bien, ¿cuál es el objeto u objetos de estudio? La masa M o el objeto verde. ¿Quién? El objeto verde. Muy bien, sería el objeto de estudio. Muy bien, la masa. Pero ¿saben qué? Vamos a modificar un poco este problema. ¿Y cómo lo vamos a modificar? Diciendo que este objeto parte del reposo. No que se va a mantener sobre la superficie, sino que parte del reposo, o sea que va a causar movimiento, para que se vuelva más interesante. Muy bien, ¿con quién está interactuando este objeto de estudio?
Está interactuando con... La superficie. Primero, en orden. ¿Cuál fue la primera interacción que vimos el día de hoy? La tierra. Muy bien, está interactuando con la Tierra. Después de interactuar con la Tierra, ¿con quién más está interactuando este objeto? Con la superficie. Está interactuando con la superficie. ¿Con quién más está interactuando? No está interactuando con nadie más, ¿cierto? No. Tiene una... Muy bien, entonces, primero que todo, quiero que hagamos el diagrama de cuerpo libre. Si quieren, podemos hacer exactamente lo mismo que hicimos la última vez que hicimos ejercicios. Que alguien escriba en el tablero y todos vamos aportando acerca de lo que el compañero está haciendo. O si quieren, yo lo hago según lo que ustedes me digan acá. Nosotros lo hacemos, profe, Julián no lo hace. Pues que no hay marco. Falta de centro ahí. Muy bien, entonces, ¿quién va a tomar la actitud? Ah, bueno. Muy bien, lo primero que debes hacer, o lo primero que nos estaba pidiendo el problema era, haga el diagrama de cuerpo libre para el bloque, ¿cierto? Hagamos el diagrama de cuerpo libre para el bloque. Entonces, haz primero la ilustración, eso. Eso es lo que se llama un diagrama ilustrativo, lo que el compañero está haciendo ahí. Muy bien, quiero que dibuje la primera interacción que mencionamos, que es la interacción Con la tierra se estaciona. con la Tierra. Y ya la normal que es perpendicular. ¿Cómo debe ser la interacción con la Tierra? Perpendicular. Vertical hacia abajo. Siempre debe ser vertical hacia abajo, muy bien. Como están hablando de vectores, entonces ahí debe decir que es MG y ponerle la flecha. Ahí está. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la otra interacción? La normal. Muy bien, ¿cómo debe ser la dirección de la normal? Perpendicular a la superficie. Debe ser perpendicular a la superficie. Ahí eso está perpendicular a la superficie. Aproximadamente. Pues trata de que quede perpendicular, es que ahí está toda torcida. Muy bien, ahí ya sí no está tan torcida, ¿cierto? Entonces siempre debe ser perpendicular a la superficie. Lo segundo que nos plantea el problema es plantee las ecuaciones de movimiento para el bloque. Primero quiero que escribas la ecuación general de movimiento. ¿Cuál es la ecuación general de movimiento? Fuerza es igual a masa por la aceleración. Correcto, fuerza es igual a masa por aceleración como vector. Muy bien. Ahora les hago una pregunta. ¿Cuál es el sistema de referencia con el que vamos a trabajar ahí? Hacia abajo. No, ojo, no, ahí no es por el momento necesario que pongas eso. ¿Cuál es el sistema de referencia y por qué vamos a trabajar con ese sistema de referencia? Muy bien, es un sistema de referencia bidimensional. ¿Por qué un sistema de referencia bidimensional? Porque tiene una Que tiene componentes Porque las fuerzas aparecen tanto en el eje X como en el eje Y. Muy bien, quiero que me ilustres ahí en la base del plano inclinado cuál es el sistema de referencia con el que vas a trabajar. En la base del plano inclinado, para que no satures la ilustración. En la base, o sea, en la parte izquierda, eso ahí.
O sea que el compañero está diciendo que el eje horizontal va a ser el eje X y que el eje vertical va a ser el eje Y. ¿Todos están de acuerdo con ese sistema de referencia? Muy bien, les voy a hacer una observación. Ese sistema de referencia es muy complicado de esa manera. Es más fácil rotar el sistema de referencia tal que el eje X esté en la dirección de movimiento del cuerpo y que el eje Y sea perpendicular a ese eje. Pues solo cambia la sigla. Entonces, ¿cuál sería? No, así, X. Pues ahí mismo, donde dibujaste el otro. En la superficie. En la superficie. Dibujarlo más bien sobre la esquina inferior izquierda. Es que ahí te puedes confundir. Allá donde está. No, hágale ahí. Eso ahí. Es que la superficie, o sea, el eje X es la superficie. No, que Es una raya ya perpendicular a la rampita donde está bajando. Muchachos, mírenme. Esto es lo que el compañero tiene y está correcto hasta ahora. La normal MG. Ahora, lo que yo le estoy diciendo es que el sistema de referencia más adecuado es que diga que este es el eje X y que la perpendicular a él sea el eje Y. ¿Listo? Eso con el fin de que matemáticamente sea más sencillo analizar el problema. Muy bien, el problema nos dice además de esto que hagamos, que planteemos las ecuaciones de movimiento para este sistema. Muy bien, ¿qué va a pasar con este bloque? ¿Para dónde se va a mover? ¿Cómo es que te llamas? Julián. ¿Para dónde se va a mover lógicamente, o qué es lo que nos dice a nosotros más bien la lógica del movimiento de ese bloque? ¿Que para dónde va a ser? Al izquierdo. ¿A la izquierda? A la izquierda, correcto, pero ¿a la izquierda cómo? A la izquierda sobre el plano inclinado, ¿sí o no? Muy bien, o sea que esta sería la dirección de movimiento. Así. Muy bien, vamos a empezar a hacer las ecuaciones de movimiento para este problema. ¿Recuerdan ahorita cuando estábamos haciendo que la fuerza neta es igual a la componente de las fuerzas en X? Entonces, hágalo primero para X. Sumatoria de fuerzas en... Muy bien, ¿qué significa eso de sumatoria de fuerzas en X? Cuando nosotros hablamos que sumatoria de fuerzas en X es porque vamos a ver cuáles de estas fuerzas que tenemos acá están ¿en dónde? En el eje X. Muy bien, empecemos. ¿La normal tiene componente en el eje X? No, no va a tener componente en el eje X. ¿El peso va a tener componente en el eje X? Sí va a tener componente en el eje. Muy bien, ¿a qué es igual? ¿A MG qué? Pero no crees variables. Ya tenés información acerca de MG, la masa, tenés información de la gravedad y tenés información de teta. Ponerlo en términos de esas tres. ¿Cómo sería? Por el coseno de teta. Si es coseno. Ah, no sé. Sí. En X sí. En X sí. Miren, este es el ángulo teta y este sería el peso, ¿cierto? Ahora,
Este sería qué eje y este sería qué eje. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Muy bien. ¿Cómo es este ángulo con respecto a este ángulo? Igual. Este ángulo y este ángulo son iguales. ¿Cómo es este ángulo? Recto. Muy bien. ¿Y cómo es este otro ángulo? ¿Cómo debería ser este ángulo que está acá? El complemento de ¿Complementario con este? Y si es complementario con este, entonces ¿vale cuánto? Teta. Este ángulo que está acá vale teta. Ahora, lo que el compañero me está diciendo es que esta es la componente del peso mgx. ¿A qué es igual? A la masa por la gravedad, ¿por cuánto? Si este es teta. Coseno. coseno de teta. Cateto opuesto sobre hipotenusa es ¿qué? Cateto opuesto. El seno. Sí. Muy bien, o sea que sería ¿qué? Seno de teta. Seno de teta. Esta componente, esta que está acá, sería mgy. ¿A qué es igual? A M por qué? Por el coseno. A mg coseno de teta. Entonces, si volvemos otra vez a retomar lo que el compañero estaba haciendo, que es la sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué entonces? ¿Cómo me quedaría? Mg por seno de teta. ¿Mg qué? ¿Coseno o seno? Por seno de teta. Seno. Estamos haciendo sumatoria en el eje X, miren, otra vez. ¿Esta es qué componente? Que es la misma que esta. X. Muy bien, y él está haciendo sumatoria de fuerzas en X. Y acabamos de ver que la componente del peso es mg seno de teta. Entonces, ¿a qué debe ser igual? A mg seno de teta. Pero aquí les falta algo. ¿Qué es lo que les falta? Declarar el sentido de movimiento. ¿Y cómo declara uno el sentido de movimiento? El sentido del movimiento uno regularmente lo declara para donde se está moviendo el objeto. Entonces, ese sería el sentido de movimiento. Y es como el compañero lo tiene en el tablero. Mg seno de teta. ¿Y a qué es igual esto? ¿A qué es igual? La masa por aceleración por el seno de teta. Exactamente, a la masa por la aceleración. Ahora veamos sumatoria de fuerzas en Y. Tomemos como sentido positivo vertical hacia arriba. Perdón, inclinado hacia arriba. ¿A qué es igual? A MG porque coseno. Mg por coseno de teta. Mire hacia dónde lo tomamos como positivo y mire lo que está diciendo usted. Recuerde, lo que estamos haciendo es sumando las componentes o las fuerzas en la dirección Y. Eso es correcto. Devolvámonos otra vez al diagrama de cuerpo libre. Miremos a ver cuáles fuerzas están en el eje Y. ¿Cuáles fuerzas están en el eje Y? Antes sería la normal porque La normal está en el eje Y, muy bien. ¿Quién más está en el eje Y? También el peso. MG. La componente del peso también está en Y. Entonces, ¿a qué sería igual esa ecuación? Sería las N. La sumatoria de n Muy bien, N. más mg ¿Sí es más? menos. ¿Por qué es menos? Tomó la dirección hacia arriba. Porque la es positiva, no, porque va a ser Exacto, porque inclinado hacia arriba habías definido todo como positivo, pero inclinado hacia abajo todo lo defines como negativo. Y esa componente del peso, mírenla acá,
¿Para dónde va? Para abajo. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Negativa. ¿De acuerdo? El peso, la componente del peso va negativa, pero la normal, que es la que va hacia arriba, es la positiva. Muy bien, les hago una pregunta. ¿Cuánto vale? ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual esa sumatoria de fuerzas en Y? ¿A cuánto? Me estás diciendo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a N menos mg coseno de teta, ¿igual a cuánto? Por aceleración. No, pero miren, lo de la izquierda son todas las fuerzas que aparecen en el eje X, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que tener a la derecha? Les hago una pregunta. Según esa ilustración que estamos viendo, el objeto se está moviendo en el eje Y. El objeto se está moviendo así. Yo veo que el objeto solo se está moviendo es así. Entonces, ¿cómo tiene que ser esta sumatoria que es mg coseno de teta? ¿A qué es igual? A 0, porque no hay movimiento en eso. Bien, vamos a... Muy bien, muchachos. Recomendaciones. La recomendación principalmente es que se fue la pantalla. Dime. En cuanto a este ejercicio, si declaramos este es X y si declaramos este como positivo hacia acá también, entonces esa componente aquí también, ¿por qué no es negativa? Porque mira hacia dónde la habíamos declarado. Habíamos dicho que en la dirección del movimiento va a ser positiva. ¿Lo ves? Entonces, como esa componente del peso está en la dirección que nosotros declaramos como positiva, por eso es que es positiva. ¿Lo ves? Muy bien, muchachos, recomendaciones, por favor, estudien bastante, hagan ejercicios de esto es importante. La otra recomendación es, aprovechen la monitora. Yo voy a tratar de comunicarme con ella tal que ella tome un día así en particular donde se pueda hacer. No sé, hagan ejercicios, busquen en internet, empiecen a hacer ejercicios y pregúntenme. ¿Listo? Otra cosa muy importante, en las notas hay ejercicios resueltos. Trate de resolver los ejercicios ya resueltos. ¿Listo? Preguntas, dudas. Muy bien, en la próxima sesión vamos a hablar de energías. Vamos a ver cómo, por otro camino diferente, vamos a poder describir el movimiento de los cuerpos. Energía cinética. Sí, listo. Entonces estamos hablando. Listo.